son del cielo, como el de muchas aguas. Desde el trono viene adoración. Se oye un grito de alabanza desde las naciones, y su gloria da a conocer, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Glorificamos tu nombre. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Se oye un son del cielo, como el de muchas aguas, y desde el trono viene adoración. Se oye un grito de alabanza desde las naciones, y su gloria da a conocer, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, 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 Santo es el Señor. Solo tú eres santo, Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. La iglesia dice: Santo, 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 Santo es el Señor. Y no cesaban, daban día y noche, decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hoy los redimidos dicen: Santo. Te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo eres tú. Santo, Santo, Santo eres tú. Recibimos con un fuerte aplauso a Pastor Juan Carlos, que Dios le bendiga mucho. Gracias, Eliseo, gracias, pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno es estar en la familia de nuevo aquí. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Qué honra me da el Señor de llegar y estar acá con ustedes, con los siervos de Dios, con la sierva de Dios, la pastora Estela, con el pastor Esteban y
y toda la familia Morales y toda la familia en Cristo. Es un honor muy grande que el Señor me da y bueno, reciban los saludos también de los montermoseños allá del sur de la provincia de Buenos Aires y contentos porque el Señor nos ha ayudado, nos ha guardado y veo como esta mañana veía ese grupo viniendo un día de semana a reunirse así ustedes, una hermosa congregación, venir a la casa de Dios para honrar y bendecir al Señor y el Señor tiene una bendición especial para nosotros. Amén. Así que yo quiero ya ir compartiendo el mensaje del Señor para no ser demasiado extenso en cuanto a preámbulo y todas estas cosas, pero ¿sabe qué? Tengo en mi corazón desde hace ya bastante tiempo que uno de los motivos o de los temas principales de los cuales debo hablar cuando estoy invitado a predicar en distintas congregaciones es sobre lo maravilloso, lo importante del mover del Espíritu Santo. Yo sé que acá se mueve el Espíritu de Dios con libertad, yo sé que acá hay pastores y hay un pueblo que valora y que le da libertad al Espíritu Santo de Dios. Así que yo quiero compartir con ustedes este mensaje que ya lo he compartido el otro día, capaz que haya alguno que esté allí de Guaymallén o que haya estado y bueno, puede irse nomás para su casa si quiere. Ya me he escuchado. Pero Dios tiene siempre algo nuevo. El otro día estaba para predicar de el hijo pródigo allá en nuestra iglesia y un hermano nuevo había escuchado alguna vez, relativamente nuevo, y dice, no, yo tenía que hacer y me fui a mi casa porque yo dije, ya como leyó la porción bíblica, este mensaje ya lo escuché, pero no tiene en cuenta de que Dios nos habla en forma renovada y nos ministra de acuerdo a la necesidad. Entonces, yo creo que el Señor es el que tiene algo especial, el Espíritu de Dios conoce el hambre, la sed de sus vidas para venir y estar en esta noche acá en su presencia. Así que yo le voy a invitar a abrir su Biblia allí en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, capítulo 16 del Evangelio de San Juan, donde nos habla el Señor y nos muestra realmente la maravillosa necesidad y la importancia que tiene el Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. Una de las cosas importantes que esta mañana hablaba, que el Señor ha puesto en mi corazón, es la renovación que el Espíritu Santo hace porque necesitamos nuevas fuerzas, porque siempre en toda actividad humana o espiritual se hace un desgaste y necesitamos alimentarnos, necesitamos renovarnos, necesitamos tener nuevas fuerzas y bueno, es fundamental. Pero muchas veces pasa que nos convertimos al Señor, nos entregamos a Cristo y a veces no somos conscientes de la importancia que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces no somos conscientes de que tiene una obra extraordinaria porque el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo, aquel religioso que llegó hasta el Señor de noche, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y le dijo el Señor, mirá,
Nicodemos, es necesario nacer de nuevo. Una religión te puede reformar o tratar de mantener en ciertas líneas, ciertos ritos y ciertas cosas, pero vos necesitas una experiencia interior con el Espíritu Santo. El que te la da es el Espíritu Santo. Ahí usted lo puede leer si no lo sabe, y si lo sabe ya sabe también. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, el Señor empieza y clama allí en una fiesta religiosa que era la más importante que tenían los judíos allí, además de la Pascua. Allí se ponen en pie y clama cuando ve que hacían todos los ritos que había ordenado Moisés, pero que habían perdido lo genuino, que solamente era algo externo. Y usted sabe, si hace años que está caminando con el Señor, que tenemos que cuidar esa relación, esa comunión espiritual, real con el Señor, a través de su Santo Espíritu, tener una comunión real para que no se torne en algo religioso. Y Jesús se pone allí en pie y empieza a gritar. No tenía los hermosos equipos que tienen ustedes acá. Y él grita en alta voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo te puedo asegurar que ese grito del Señor sigue hasta hoy. Sigue hasta hoy. Para los que tienen sed. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hay algo extraordinario que hace el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, pero hay tantas obras del Espíritu de Dios en la vida de los que hemos nacido de nuevo. Así que si tú todavía no has nacido de nuevo porque todavía no has abierto tu corazón al Señor y no lo has entregado a Cristo, y esta noche has venido acá porque tienes necesidad, porque tienes esa sed de Dios, quizás no te das cuenta, quizás vienes por otra necesidad, pero el Señor quiere darte esa experiencia, nacer de nuevo por su Espíritu Santo. Él lo hace, pero a la vez a sus discípulos, aquellos que habían estado con Él desde el principio, que habían ido, caminando allí durante más de 3 años. En este capítulo 16 de San Juan, desde el capítulo 13 en adelante, es el Evangelio de Juan. El Señor encarga al Espíritu de Dios de que revele lo que estuvo Jesús haciendo en la intimidad con sus discípulos. Allí desde el capítulo 13 en adelante todo se refiere hasta que aquella noche que el Señor es detenido, es entregado allí, traicionado. Hasta ese momento todo lo que habla de esa intimidad con sus 12 discípulos allí. Y a esos 12 discípulos que habían caminado durante más de 3 años con Él y que habían visto lo que nadie ha visto, porque ver a Dios en carne y hueso y venir como hecho hombre, aquí poder abrazarlo, poder estar con Él, estar las 24 horas durante 3 años y medio viviendo con Dios hecho hombre. Uno puede decir, ¿qué más necesitan después de haber nacido de nuevo? Como Pedro, que se arrodilló allí en medio de los pescados en la barca, en medio de ese milagro, dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y Jesús le dijo: no tengas miedo, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y vieron y escucharon lo que nadie escuchó de la boca de Dios en forma personal. Ahora el Señor le dice estas palabras. Capítulo 16, allí el Señor, versículo 7, le dice: pero os digo la verdad. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya.
porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y es uno de los tantos nombres que recibe la tercera persona de la divinidad. Pero fíjese, lo que a mí más me impactó cuando el Señor me reveló es que le dijera: os conviene que yo me vaya. ¿Quién podría decir esto de que Dios hecho hombre le dijera a sus discípulos, a sus íntimos: les conviene que yo me vaya, para que pueda venir el Espíritu Santo? Si no, no lo voy a poder enviar. Si yo me voy, se los enviaré. Fíjense la importancia que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y nos ha dejado esa realidad porque Él se fue glorificado. Y desde el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, y allá estaban esos 120 que quedaron, porque les puedo decir que no es una novedad de que de mucha gente que haya congregada, no sean la mayoría a veces los que estén hambrientos, sedientos de recibir el Espíritu Santo. Porque el Señor nos enseña de que le apareció en distintas etapas de los 40 días que estuvo a los discípulos, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y yo tengo mi teoría, que esos 500 hermanos estaban allí cuando Jesús dio la orden en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando dice, mire usted qué importancia, dice que les mandó, antes de ascender a los cielos, que no se fueran de Jerusalén. Él ya les había encargado la misión de predicar el Evangelio. Pero fíjense lo importante que es el bautismo del Espíritu Santo y el estar lleno del Espíritu Santo. Dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué importante es el Espíritu Santo, qué importante es el bautismo del Espíritu Santo. Pero de esos 500 hermanos que yo creo que estaban allí presentes, solamente 120 quedaron. 380 se cansaron de esperar, se fueron a su casa. Y sé, hermanos, por experiencia, que hay muchos que se han cansado de esperar el bautismo del Espíritu Santo. Se han rendido a pensar: no es para mí. Han pasado 10 veces, han pasado 50 veces al altar y han buscado que el Señor Jesús les bautice con el Espíritu Santo, y parece que no ha pasado nada y han quedado allí. Tengo experiencias de estar en iglesias predicando sobre esto y que el Señor ha bautizado con el Espíritu Santo, y hubo la persona que más me recuerdo que se había convertido al Señor hacía 28 años y no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero esa noche el Señor le renovó la sed, el deseo, y fue bautizada con el Espíritu Santo. Y así distintas personas. Pero lo importante es que no hagamos lo de los 380, que no nos rindamos a quedarnos sin la bendición. Hubo 120 que obedecieron al Señor, se quedaron allí, porque el Señor no le dijo: mira, dentro de 10 días va a entrar al Espíritu Santo, va a bautizar, los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Dijo: dentro de no muchos días. Pero pasaron 10 días, y cuando uno espera, se hace largo. Y cuando día tras día está ahí en la iglesia, viene y está, y parece que no pasa nada. Bueno, muchos, como digo, se cansaron, pero después tuvieron realmente la noticia y se habrán arrepentido de no haberse quedado con los 120, ¿no? Ahora,
Tan importante es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, que si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no somos bautizados y estamos llenos del Espíritu Santo, interiormente nos falta la fuerza, el vigor sobrenatural, porque ¿qué dijo el Señor a los discípulos allí en el capítulo 1 de los Hechos? Le dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Y realmente es esto. Entonces, tan importante, y los apóstoles le dieron esa importancia, porque si Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo, si no, no vendría a ustedes, mas si me voy, se lo voy a enviar. Y si el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y ellos permanecieron, y como permanecían juntos, unidos, allí, buscando al Señor. Ahora, después sigue adelante, pero antes de eso, antes de que sucediera todo eso, el que presentó oficialmente a Dios hecho hombre acá en la tierra, el presentador oficial que fue Juan el Bautista, el profeta. Si usted mira allí la palabra del Señor, cuando en el Evangelio de San Mateo lo presenta, no lo presenta como el que va a resucitar muertos, como el que va a levantar paralíticos, como el que va a dar la vista a los ciegos. Si bien está todo eso allí, Jesús mismo dijo que era el cumplimiento, Él era el cumplimiento de esa profecía de Isaías. Pero Juan el Bautista le dijo, está entre ustedes uno a quien yo no soy digno de desatar el cordel del calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Porque algunos dicen que hay 30, yo no las he contado, algunos dicen que hay 30.000 promesas en la Biblia para nosotros. Pero el bautismo del Espíritu Santo se le llama la promesa. Y cuando se le llama a una cosa, se llama se destaca sobre todas los demás. Entonces hay muchas promesas y muchos de nosotros necesitamos muchas bendiciones y hemos recibido de todas esas promesas. Pero la promesa mayor es la promesa, después de haber nacido de nuevo, es la promesa de ser bautizados con el Espíritu Santo. Por eso es que los apóstoles, una vez que ellos recibieron esta promesa en el día de Pentecostés, se preocuparon de que todos los que se convertían fueran bautizados con el Espíritu Santo. Por eso usted va a encontrar allí que un hombre de Dios, que era un diácono sencillamente, llamado Felipe, cuando viene la gran persecución y son dispersados por distintos lugares, él va a Samaria y allí empieza a predicar el Evangelio y Dios empieza a hacer tremendos milagros, sanidades, cojos que eran sanos, paralíticos, ciegos, endemoniados liberados. Todo eso que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, poder sobrenatural. Pero cuando los apóstoles en Jerusalén se enteraron de que un diácono estaba predicando en una ciudad y que se había venido un gran avivamiento y había grandes milagros, lo mandaron allá a Pedro y a Juan. Y dijeron, vayan a ver qué está haciendo este hombre. Tenemos que supervisar a ver si está haciendo las cosas bien y a la vez lo tenemos que respaldar. Y bueno, y fueron allí y allí se encontraron con esas maravillas. Había un avivamiento en toda la ciudad. Tan grande era el mover de Dios que hasta un mago que había engañado a toda la ciudad con sus artes mágicas, haciéndose pasar como un grande, como un siervo de Dios, se dieron cuenta que era un mentiroso, que era un siervo de Satanás. Y que entonces cuando Felipe predicó, se le empezó a abrir los ojos a la gente y a darse cuenta de que eso no era de Dios, lo de Simón el Mago. Y hasta Simón el Mago mismo quedó allí asombrado y dice que se entregó a Cristo y estaba todos los días, todos los momentos ahí al lado de Felipe.
asombrado. Pero cuando llega Pedro y Juan, en medio de ese gran avivamiento, se dieron cuenta que faltaba una cosa. Ninguno de la multitud, con todos los milagros que había y todo, había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos sabían que no podrían permanecer firmes, como le pasó a David Wilkerson cuando fundó Desafío Juvenil, aquel gran hombre de Dios que levantó esa institución de rehabilitación y que las personas adictas eran liberadas, pero no podían permanecer libres, y el Espíritu Santo les reveló que tenían que orar para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, para que fueran fortalecidos y pudieran permanecer en la victoria, en la bendición. Y así lo han hecho. Y se dieron cuenta que se multiplicó la cantidad de personas que eran liberadas y permanecían en la bendición. ¿Por qué? Porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Y aquí entonces Pedro y Juan sabían eso, que si no podían, si no eran bautizados con el Espíritu Santo, todos esos milagros, toda esa gente que había recibido esas experiencias no iban a permanecer firmes. Así que dice que vinieron y empezaron a orar por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Les ponían las manos y entonces recibían el Espíritu Santo. Y fíjese, les he dicho que es la promesa. Quiere decir que la mayor promesa para el creyente después de haberse convertido, después de la salvación, es ser bautizado con el Espíritu Santo. Fíjese el impacto que causa allí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que Simón el mago estaba asombrado de lo que Felipe era usado por el Señor, pero cuando vio, dice la Biblia, literalmente, que por la imposición de manos de Pedro y de Juan, los hermanos recibían el bautismo del Espíritu Santo, no aguantó, dijo, esto es lo más grande que he visto, y sacó su billetera, que había estafado a tanta gente, y les ofreció dinero. Muchachos, Pedro, Juan, se lo habrá dicho aparte, denme a mí ese poder que tienen ustedes, no para sanar los paralíticos, los ciegos, los cojos, los enfermos, sino para que a cualquiera que yo le ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Wow. Y no sabía con qué nene se topó, con Pedrito. Pedrito sabe que era re bravo, ¿no? Y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes parte ni suerte en esto, porque veo que estás en gran amargura. Pero fíjese hasta dónde se destaca el bautismo del Espíritu Santo sobre todos los demás milagros después de la salvación que puede tener una persona. Que a este hombre lo llevó hasta ese punto, que nunca le había ofrecido a Felipe dinero diciendo, dame a mí el poder para poner las manos, para levantar un paralítico, sanar un cojo o echar fuera un demonio. Pero sí por esto. Por eso es tan importante que estos hombres de Dios fueron y dijeron, tenemos que orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y así sigue la palabra de Dios, diciéndonos, Pedro va a predicar a un hombre que no era judío y está prohibido predicarle a los que no eran judíos. Y Dios le mandó una visión, le hizo todo para que fuera a la casa de Cornelio y predicó de mala gana, porque entró a la casa de Cornelio, allí dijeron, ustedes saben qué abominación es para un judío entrar a la casa de uno que no es judío. Pero acá vengo porque el Espíritu Santo me ha mostrado que tengo que venir. Les predica, les relata la historia de todo lo que el Señor hizo y su sacrificio, su resurrección. Y cuando Él les estaba hablando, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, porque Cornelio había llenado la casa de amistades, de parientes, de todo, porque le había revelado el Señor que mandara a buscarlo a Pedro. ¿Y qué pasó? Fue
esa señal que Pedro allí abrió su corazón diciendo, pero ¿cómo? Estos que no son judíos, que para nosotros son como perros, porque así consideraban a los que no eran judíos, como animales, como perros allí despreciados, dice, ¿cómo voy a dejar a esta gente sin bautizarlas? Así que inmediatamente él ordenó que a todos ellos que habían escuchado el mensaje del Evangelio y dice que hablaban en lenguas, adoraban al Señor, allí él dijo, yo no les puedo negar, si Dios los bautiza con el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para no bautizarlos en agua? Así que después se le armó el lío a Pedro cuando volvió y tuvo que dar cuenta, porque los buenos siervos de Dios rinden cuenta a sus superiores. Entonces fueron a rendir cuentas y le hicieron la guerra. ¿Por qué entraba a la casa de esos que no son judíos? Y le dice, pero escúchame. Y todavía los has bautizado. Dice, pero escúchame. Si el Señor los bautizó con el Espíritu Santo, como a nosotros en el principio, ¿cuándo fue el principio? En el día de Pentecostés. Cuando hablaron en lengua, cuando allí tuvieron esa experiencia. Si a nosotros nos bautizó a ellos como a nosotros, ¿quién era yo para estorbar a Dios y no bautizarles en agua? Y todos los demás, muti, porque tenía suficiente argumento. Fíjese usted qué confirmación le dio el Señor a Pedro y a Juan. A Pedro solo estaba ahí. A Pedro le dio esa confirmación de que él aceptaba no solamente a los judíos, sino a todos los del mundo que se convirtieran, cualquiera fuera su nacionalidad, su raza, lo que fuera, su estado social, lo que fuera, su estado intelectual, cualquiera con tal de que se arrepintiera y creyera en el Señor Jesucristo. Dice, aquí está mi confirmación, los bautizo a ellos con el Espíritu Santo, hablan en lengua como los bauticé a ustedes en el día de Pentecostés. Y esto fue tremendo y extraordinario. Y seguían así, es largo contar, pero no puedo dejar de contar la experiencia del apóstol Pablo, ese hombre que no estuvo en el día de Pentecostés, pero cuando él tuvo la revelación del Señor y aquel hombre de Dios que era solamente un creyente allí en Damasco, el Señor, capítulo 9 de los Hechos, le manda allí a orar por Saulo y él va con mucho miedo porque era un perseguidor mortal para los cristianos. Ese Saulo de Tarso, pero Dios le dijo, anda porque es un instrumento escogido que tengo, y va allí y le pone las manos, recibe la vista porque había quedado ciego por la gloria revelada de Dios. Y hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron como escamas de los ojos y fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó y después empezó a predicar. Pero de pronto cuando empieza a predicar llega a una ciudad llamada Éfeso y se encuentra que había un predicador, como ha pasado en muchos casos, Esta persona que le hablé al principio de 28 años que no conocía, no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, es porque no se lo habían predicado. Había estado en una congregación que solamente le habían predicado el nuevo nacimiento, pero no le habían predicado el bautismo del Espíritu Santo. Entonces llega allí a esa ciudad de Éfeso y se encuentra con un grupito, una pequeña congregación de 12 hermanitos. Allí estaban contentos que fulano les había predicado el Evangelio y se habían entregado al Señor. Y Pablo lo primero que le dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué? El Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Y ahí le explica a Pablo que estaba el bautismo del Espíritu Santo al alcance de ellos. Entonces les explicó y oró por ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y también hablaban en lenguas. Y así sucesivamente, hasta el día de hoy, te puedo asegurar que es tan importante recibir el bautismo del Espíritu Santo
y mantenernos llenos del Espíritu Santo, que es lo único que nos garantiza mantenernos firmes hasta que el Señor venga. Acuérdate de las 10 vírgenes, las que tenían aceite en sus lámparas hasta el final y las que se quedaron sin aceite justo cuando llegó el esposo. Y por eso es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es necesario, primero, nacer de nuevo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, mantenerse lleno del Espíritu Santo y ser renovado por el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y no sé cuál es su situación, pero sí le puedo decir que está para nosotros la promesa. Si tú tienes sed, o si esta palabra quizás te puede despertar esa sed, de ver la importancia que tiene, y tú le dices: Señor, aquí estoy, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Reconozco que si tú me muestras esto en tu palabra, lo necesito con urgencia, que es el mayor milagro después de haberme convertido, haber nacido de nuevo, ser bautizado con el Espíritu Santo. Y quizás pueda alguno, como algún hermano me decía el otro día allí en Guaymallén, que había hablado en lenguas cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, no sé cuántos años hacía, y no había vuelto a hablar en lenguas, pero después esa noche volvió a hablar en nuevas lenguas, volvió a ser renovado por el Espíritu Santo. Yo quiero orar por ti con la ayuda, la autorización de los pastores y poder recibir nuevas fuerzas en esta noche. Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Entonces vamos a orar, y aquellos que necesitan, que desean pasar aquí delante, vamos a orar para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo si no lo recibió, o sea, renovado por el Espíritu Santo. Así que bueno, yo invito, si me puede acompañar el pastor, los pastores, lo que indiquen, por favor. Aleluya, 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 Señor, aleluya. Aquí está tu pueblo, sediento de ti, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo. Aleluya. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.